llaman los escritos de Juan. Así lo llaman los escritos del apóstol Juan. Los escritos juánicos le llama acá. En este caso, nos reducimos a esto. El Apocalipsis es obra del mismo autor a quien se atribuye el cuarto evangelio y las tres epístolas. Grandioso, pastor. Ese es un extracto de lo que he podido leer. Ya, está bien, Javier, gracias. En cuanto al autor, muy bien, ahí está toda la evidencia externa, ¿no? Así es. Los padres de la iglesia daban fe de la autenticidad del autor, ¿no? Amén, amén. Juan, de alguna manera, es el autor del Apocalipsis, ¿no? Ya, en cuanto al... ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar sobre, digamos, A ver, yo, pastor. Pastor. Ya, sobre el tiempo y el lugar de la composición? Sí. A ver. Sí, justo, ¿es la parte o todo del autor? Porque yo sí le he leído todo y después ya le explicaré Ya, el libro los que dijo. Comenta. Bueno, sí, primeramente el libro de Apocalipsis en lo personal fue muy impactante para mí, tanto para leer los 3 capítulos que mencionó aparte y este libro que mandó en el PDF. Bueno, en la lectura se especifica 5 partes, ¿no? Que es el carácter, autor, el tiempo, el lugar de composición del libro, la interpretación del Apocalipsis y la canosidad del libro. Bueno, según el carácter propio, yo lo que puedo entendido es que se atribuye así a poder lograr interpretarlo adecuadamente, ¿no? Según la historia envasada a Israel, que se destacan personajes como el carisma profético. Ese carisma profético me llamó la atención mucho porque a base de sus creencias, influyeron muchas cosas, muchas vidas religiosas en el pueblo mismo, como lo mencionaba. Y también se dice que su contenido era muy diverso a los demás que contenían revelaciones del secreto del cosmos y del más allá. O sea, viene a ser una vieja antigüedad. Y en base al autor, el autor menciona que, bueno, ya como el hermano Javier nos mencionó que es el mismo apóstol Juan, y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en eso. También viene de una palabra antigua, tradicional, que viene a ser eclesiástica, que vendría a ser del Juan. El Juan, el hijo, como sabemos también que Juan es hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago. Ahí podemos ver que a fines del siglo II, la identidad del autor se afirmaba como el prólogo de Lucas, escrito en Roma en los años 160 a 180 aproximadamente. Y por otro lado, también vi que del tiempo y lugar de la composición, esa es una parte muy importante también que claro, porque dice que se menciona que Juan fue el que lo compuso en los últimos años de los dominicanos, algo así, pero no era solamente para eso, sino para al mismo tiempo hablarlo. Una cosa es componerlo y al mismo tiempo también es hablarlo. Aproximadamente en ese mismo rango de tiempo lo habló al pueblo. Y ahí me paso a la interpretación que viene a ser la del Apocalipsis, que se ve que el libro contiene revelaciones sobre sobre la cristianidad al fin de los tiempos, ¿no? Como ahora, ¿no? Que se menciona que el Apocalipsis es uno de los libros que en base a los fines de los tiempos, cómo llegan los momentos, ¿no? Y en base a la conocidad del libro, bueno, yo pude rescatar que por el año 200, perdón, el libro era conocido como una sagrada escritura en toda la iglesia, en ese tiempo, especialmente en la iglesia de Roma, si mal no me equivoco. En Roma el Apocalipsis era uno de los libros más conocidos, más estudiados, se podría decir, hablados por toda Roma, que también en la iglesia de Antioquía, a fines del siglo II, se contaba el Apocalipsis como unos libros canónicos, que no eran dejados al lado, sino se mantenían dictándolo a cada momento en diferentes partes y en diferentes iglesias dentro de la iglesia de Antioquía y alrededor que los contenía. Eso es todo en base al libro de la introducción. ¿Le digo también de los capítulos? Es toda la introducción, no, pastor, de lo que lo puedo decir, pero o lo digo también de los capítulos. No, eso todavía no. El libro no. Ya bueno, gracias. Solamente el libro. Ya. Gracias, Cristian.
A ver, vamos a preguntarle a alguien sobre la canonicidad del libro, la última parte. ¿Qué cosa observó, no? Sobre la parte de la canonicidad. O sea, cómo se fue reconociendo el libro, ¿no? A ver, alguien que esté presente. Y no ha leído y no ha coparticipado. A ver, vamos a ver quién está. Pastor, buenas noches, Lela Wilson. Sí. Sí, mi cámara está un poquito Luis. mal, pero igual estoy Luis. conectado. Sí, Luis. Sí, lo que quiero hablarles es acerca de la interpretación del Apocalipsis, ¿no? También es un libro muy impactante y nos ayuda sobre todo a cómo poder interpretar y también a poder conocer más, ¿no? Y entonces nos muestra, dice que hay tres formas de poder interpretar. Uno es directamente a través escatológica, otro es a través de la historia tradicional y otro es a través histórica. O sea, dice que dicen tres maneras para poder, maneras para que pueda haber interpretación del libro del Apocalipsis. Uh-huh. Y que también que el Apocalipsis no es un bosquejo profético de la historia del mundo y de la iglesia, sino que también trata de este mundo y el comienzo venidero de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hay que entenderlo de un sentido escatológico. Y hay muchos ejemplos que podemos encontrar también pues, en la Biblia. Eso sería mi aporte en cuanto al libro de... La interpretación, ¿no? Sí, sí, pastor. Ya. Pastor, gracias, Wilson. Roger. Sí, no, soy Max, pastor. Max. Pastor, perdón, después de la mano. Sí, Roger está levantando la mano. Adelante, Roger. Después bueno, Max. Acerca de la, a su pregunta que hizo anteriormente acerca de la canonicidad del libro, hubo ciertos inconvenientes, ¿no? En la primera iglesia, ¿no? Nos menciona que en el año 200 el Apocalipsis era conocido y aceptado como la Sagrada Escritura en toda la iglesia, ¿no? Sin embargo, había una iglesia que no lo reconocía, que era la Iglesia Nacional de Siria. Luego también se nos menciona un poco más adelante que San Irineo, hacia los 190, fundó las ideas escatológicas en el Apocalipsis, y su discípulo Hipólito, Hipólito de Roma, explicó varios pasajes del libro, ¿no? Finalmente el canon de Muratori nos menciona el libro que redacta en Roma en el 200, incluye el Apocalipsis entre los escritos canónicos, ¿no? Obviamente al principio era muy discutido la canonicidad del libro, ¿no? Básicamente era por el tema del autor, que algunos decían que era Juan, otros decían que era un discípulo de Juan, y también tiene mucha oposición de la Iglesia del Oriente, ¿no? Porque por su interpretación que era milenarista. Eso era básicamente una de las oposiciones que había en la Iglesia del Oriente por cómo interpretaba al libro de Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esa oposición, el libro nuevamente fue incluido en el canon de la Iglesia griega, ¿no? En el siglo VI, aunque nunca se estimó de la misma forma en Occidente, ¿no? Y finalmente la Iglesia de Siria lo incluyó finalmente después del año 500. Eso podría agregar en la parte de la canonicidad. Ya, pues había todo un proceso, una historia para que Apocalipsis, digamos, sea reconocido canónicamente, ¿no? Es un proceso, como los demás libros también. Apocalipsis fue el último, ¿no? El último libro en reconocerse. Ya, Max, a ver. Ya, pastor, sí, con respecto a la canonicidad de Apocalipsis, al ser un libro, digamos, nuevo, y obviamente iba a haber algunas oposiciones, ¿no? Antes de ser aceptada por la iglesia, ¿no? Y claro, sin dudas, ¿verdad? Se cuestionaba mucho sobre la autenticidad, sobre su valor dentro de la iglesia, y por ende algunos de las iglesias primitivas cuestionaron, ¿no? Cuestionaron sobre su interpretación, sobre sus alegorías, sobre las figuras que aparecían, ¿verdad? Creo que eso queda claro, ¿no? Por ser un libro nuevo, ¿verdad, pastor? Queda claro, ¿no? Y posteriormente tuvo una aceptación gradual, ¿no? No digamos que
rápidamente se aceptó, ¿no? Como lo comentó también el compañero anterior, ¿no? Con el tiempo el Apocalipsis ya ganó aceptación en toda la iglesia, pero ¿por Claro. qué fue eso, no? Fue eso porque ya la iglesia misma efectivamente. comenzó a defender su autoría, pastor. La iglesia misma comenzó a defender su autoría y también comenzó a defender un lugar, ¿no? Que tenga un lugar también dentro del canon, ¿no? Sobre todo porque tienen autoridad apostólica, ya que Juan es el autor, ¿verdad? Y se puede utilizar como también un uso, digamos, dentro de la liturgia de la iglesia se puede leer, ¿verdad? Y también como una consistencia también a la doctrina, pastor, ya que a pesar, ¿no? De que hay un lenguaje simbólico, entonces pienso que eso sería también parte de, ¿no? Sí. La canonización. Eso es todo, pastor. Ya más. Está bien. Gracias. Bien, voy a ver, verificar la lista. Ya ha pasado media hora y creo que se han conectado los que deben conectarse. Veo a Javier Trujillo que está presente, a Cristian Villalta también está presente. Astrid, Abigail Vega, Astrid. ¿Está presente Astrid? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, Astrid. ¿Es con C o con D tu nombre? Con C. Ah, con C, ya. Astrid. Ya, Sí. ya, porque también hay con D, ¿no? Astrid. Ya. Bienvenida, Astrid. Es una nueva alumna que está integrándose al curso de Apocalipsis y también al seminario. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias. Espero que te puedas nivelar. Es una clase, hemos avanzado recién. Entonces, ya más o menos te vas a ir acoplando a la metodología que estamos haciendo. Yamir, ¿está presente Yamir? Sí, pastor. ¿Qué tal? Buenas. Perfecto. Julio César Blas. Sí, pastor, buenas noches. Presente. Buenas noches, buenas noches. Iván Medverejo, bueno, ya apareció Iván. Muy bien. Daniel Seminario. Daniel. Presente, pastor, aquí estoy. Perfecto. Henry González. Henry González. Presente, pastor. Buenas noches. Henry. Zulin. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Seminarista Wilson. Wilson estaba presente. Wilson. Bueno, ha salido al baño seguro Wilson. Max Alba. Presente, maestro. Ya, bienvenido alumno. Julio Cristóbal Carvajal. Julio. Sí, presente, pastor. Y Roger. Presente. Presente, pastor. Ya, muy bien. Listo. Ya, gracias por sus comentarios. Espero que los que no han participado lo hayan leído. Voy a dejar después otra lectura más para que puedan estar más empapados del Apocalipsis. Mientras más lean, más conozcan, mejor van a poder entender el libro. Menos leen, menos estudian, menos lo van a entender, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora a los capítulos que dejé para que lean de las cartas a las 7 iglesias. ¿Cómo se presenta este mensaje, ¿no? Bien, el capítulo 2 empieza, ¿recuerdan cuál era el pasaje clave, no? El pasaje clave para interpretar el Apocalipsis y que deberían ustedes marcar en su Biblia ahí es 1:19. 1:19, perfecto, ¿no? El 1:19 es el pasaje clave. Escribe las cosas que has visto y las que son,
y las que han de ser después de esta, ¿no? Ese es el pasaje que nos presenta el panorama de lo que Juan va a escribir, ¿no? Los que has visto, las que son y las que serán después de esta, ¿no? Es todo lo que Juan va a escribir. Ahora, luego en el capítulo 2, el Señor le dice a Juan que escriba las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Y a cada una le da un mensaje. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el escrito a las 7 iglesias. Vamos a ver la estructura de las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Usted puedo leer, ¿no? Espero que haya leído los dos, primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo, ¿no? Bien. Hay 7 iglesias a las cuales Juan debe escribir un mensaje. Ahora, cada iglesia debe recibir una carta. Así que tenemos dentro de Apocalipsis 7 cartas, ¿no? O sea, es un mensaje que contiene 7 cartas a 7 iglesias, ¿no? Vamos a ver. Pastor, una pregunta. Sí. Estas, hay que entender que estas eran iglesias reales, pastora. De una forma literal se está hablando. Por supuesto, son ciudades existentes, amén. Sí, pastor. Iglesias que estaban en ese momento presentes, ¿no? No es simbólico, es literal, ¿no? Así es. La iglesia, veces, había una iglesia. Se ve como algo simbólico, ¿no? Bueno, le he escuchado algunas interpretaciones que dicen que unas iglesias para el presente, bueno, en esa época, ¿no? Luego uno que iba a suceder. Entonces, a veces hay ese tipo de visión. También algunos suelen sacar algunas interpretaciones, pero el escrito de Juan era un escrito directo a la iglesia que estaba ahí, ¿no? En Éfeso. Vamos a ver, por ejemplo, la primera iglesia que está en capítulo 2, ¿no? Escribe el mensaje a Éfeso, capítulo 2 del Apocalipsis. Bien, vamos a ver cómo están estructuradas las cartas a las 7 iglesias. Primer versículo del capítulo 2. Alguien que lea, ¿ya? A ver. Pastor Poller. Sí, 2:1. Ok, la palabra del Señor dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya. Fíjese cómo inicia la carta. Fíjese cómo inicia la carta. Sea observador, ¿ya? Estamos estudiando. Este es momento para estudiar, para profundizar un poco más en el contenido del Apocalipsis, ¿no? Miren cómo empieza el 2:1, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué le tiene que decir a Éfeso, no? Hace la presentación. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Juan, por encargo del Señor, le escribe a Éfeso y primero presenta al que está dando el mensaje. Y lo presenta con algunas características, ¿no? Si usted ha leído ahí, dice, lo presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora, esta presentación que Juan hace del remitente, del autor intelectual del mensaje, tiene que ver con la visión que Juan tiene en el capítulo 1, donde Juan ve a Cristo resucitado, ¿no? Vamos a ver que lo que Juan está diciendo en el 2:1 son las características de lo que Juan vio en el capítulo 1, del verso 9 al verso 20. O sea, Juan ve a Cristo resucitado con diferentes símbolos. Lo ve a Cristo resucitado con diferente apariencia, ¿no? Y luego cuando es comisionado para que escriba, Juan empieza a escribir y empieza a
describir también al Señor que le está encomendando que haga el mensaje, ¿no? Entonces, el primer verso del capítulo 2, la iglesia de Éfeso, está describiendo lo que Juan vio en el capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, ¿no? Mire lo que dice el 16. 1.16. A ver, ¿quién puede leer 1.16? Amén. 1:16 dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Ya, Juan está viendo a Cristo resucitado con diferentes símbolos, ¿no? Y el 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda, ¿no? Y cuando presenta a Éfeso el escrito, describe una parte de lo que Juan ve. ¿Cómo lo describe enviando el mensaje a Éfeso? Que el que está escribiendo, el que está diciendo el contenido de la carta, es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro. O sea, está presentando al autor de la carta y lo está presentando con las características que él lo ha visto en el capítulo 1. Muy bien, entonces la primera parte de la carta a Éfeso tiene que ver con la descripción del que está, del remitente, en este caso del Señor que le está comisionando a Juan. Juan presenta al remitente de la carta, a Cristo resucitado, con características, ¿ya? Segundo, en el capítulo 2, fíjese, verso 2, vamos a leer. A ver, ¿alguien me ayude? Versículo 2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Ya, hermano Javier, continúe hasta el 6. 6, bien. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ya, muy bien. Entonces, a partir del verso 2, la estructura de la carta es así, ¿no? La primera parte se presenta al remitente, con características simbólicas, ¿no? A Cristo se le presenta representado con diferente simbología. Él dice algo a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Verso 2 que ha leído hermano Javier. Verso 2 dice: yo conozco tus obras. Y empieza a describir todo lo que él conoce de la iglesia. Observe bien esto, ¿eh? Él está describiendo todo lo que ocurre en la iglesia, todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia soporta, todo lo que la iglesia está viviendo en ese momento. Por eso inicia: yo conozco tus obras. La segunda parte de la estructura de la carta a Éfeso tiene que ver con la descripción de lo que la iglesia es y que no es ajeno al que está enviando la carta, al Señor de la iglesia. No es ajeno. Ahora, fíjese cómo termina la carta. Verso 7. ¿Quién puede leer el versículo 7? Ya, pastor, el que tiene... Confianza nomás, lea nomás. Es decir, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya. ¿Cómo termina la carta? El que tiene oídos para oír, oiga. Y termina dándole una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces hay una promesa para aquel que vence, para aquel que llega al final, ¿no? El que triunfa. Hay una promesa. Y la promesa está ahí, al final del verso 7, el árbol de la vida. Él le va a dar de comer del árbol de la vida. Otra figura simbólica dentro del Apocalipsis, ¿no? Ya, a ver. Entonces, sencilla la estructura de la carta. Empieza con la descripción del remitente de la carta. Empieza Juan a describir al que está diciéndole que escriba la carta, a Jesucristo resucitado, y lo describe con una característica que él ha visto anteriormente, ¿no? En su primera visión. Luego, la segunda parte de la carta es la descripción de la iglesia, lo que la iglesia hace, está padeciendo, está sufriendo, está trabajando, etcétera, etcétera. Describe a la iglesia en ese momento, cómo está. Y tercero, les da una promesa para el final, ¿no? Entonces es descripción de remitente, descripción de la iglesia y promesa para la iglesia, ¿ya? Esa es la estructura de la carta a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Ahora vamos a ver la otra carta que está en el verso 8 del capítulo 3. Son 7 cartas, estamos analizando cada carta, la estructura. A ver, ¿quién puede leer el verso 8 del capítulo 3? Pastor Paul. Sí, adelante. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A cuál has leído? Usted dijo 3.9, por favor. 3.8. No, 3.8, sí. 3.8. Yo conozco tus obras, he aquí... 2.8, perdón, 2.8. 2.8 creo que es, pastor, estamos todavía en el mensaje. 2.8. Lo tengo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya. Fíjate nuevamente cómo empieza la carta de Esmirna, ¿no? 2.8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nuevamente se está describiendo con características al Señor de la iglesia, a Jesucristo resucitado, ¿no? Juan lo está describiendo con algunas características de lo que Él es. Y empieza nuevamente, escribe a la iglesia, ¿no? Al ángel de la iglesia. La misma figura de la iglesia en Éfeso, ¿no? Se está describiendo al remitente, en Esmirna también se describe al remitente. Verso 9, ahora sí, verso 9 y 10. Que lea alguien que quiera leer. A ver, alguien que quiera leer, vamos a pedir. Adelante. Versículo 9, dice así. 9 a 10. Sí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? ¿Cómo continúa la carta? En el verso 9 dice, nuevamente, yo conozco tus obras. Observe nuevamente, ¿eh? La misma expresión. Yo conozco tus obras. Y escribe y describe cuáles son las obras de la iglesia de Esmirna. Aquí, esto es así, esto va a pasar, está describiendo a la iglesia de Esmirna. Y luego le dice que sean fieles, ¿no? Hasta la muerte. Y el verso 11, mire cómo acaba la carta. Verso 11 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Promesa, ¿no? Entonces, la iglesia, a la carta de Esmirna, también tiene la característica, la estructura similar a la iglesia de Éfeso, ¿no? Vamos a leer una más y luego vamos a hacer las comparaciones, ¿ya? El mensaje a Pérgamo, versículo 12. ¿Quién puede leer el verso 12? Ahora vamos a pedir a una dama, ¿ya? Que está presente. ¿Quién está presente? ¿Qué dama está presente? A ver. Zulin, ¿puedes leer? Sí, pastor. Versículo 12. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya. ¿Ese también? No, todavía. El 12, ¿no? Nuevamente se estaba presentando al remitente con una característica. El remitente se presenta con una característica. ¿Cómo lo presentan al remitente? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿no? Juan presenta al remitente, o sea, Cristo lo está presentando, pero lo está presentando con símbolos. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿no? Entonces, nuevamente está la misma estructura. Luego del verso 12, nuevamente vamos al 13 para ver cómo sigue el contenido de la carta. ¿Cómo sigue el contenido de la carta? A ver, lea por favor, alguien que esté ahí, siguiendo atentamente la lectura. El verso 13. ¿Quién está ahí? No, se me ha ido la pantalla, no lo veo. Dice pastor, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿14 también? Sí, sí. Ya. Pero tenga unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de la Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya, gracias, Cristian. Cristian leyó todo. Luego de la descripción del remitente, las características simbólicas, nuevamente se describe a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La iglesia es el destinatario, pastor, ¿no? Ajá, describe a los destinatarios, ¿no? Cómo están los creyentes en Pérgamo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y luego termina en el verso 17, nuevamente con la misma expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y la promesa, al que venciere. Al que venciere.
Ahora, hemos visto la estructura de las 3 cartas. Son 7. 7 cartas son las que Juan escribe. La iglesia Tiatira, la 4ª iglesia a la cual Juan escribe, también responde a la misma estructura. Si observas bien, el verso 18 empieza también y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Se describe al remitente. En el verso 19 dice, yo conozco tus obras, y empieza a describir todas las obras de la iglesia, lo que están haciendo en secreto o público o en privado, lo que fuere. Él está describiendo cómo está la iglesia. Y termina en el verso 28, 26, ¿no? Con promesas, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y termina con la promesa, ¿no? Entonces, Tiatira también responde a la misma estructura. Si vamos a Sardis, capítulo 3, ¿cómo empieza el mensaje a Sardis? Sé vigilante, dice, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué cosa dice? Yo conozco tus obras. En Sardis dice... tus obras. En Sardis, ¿no? En Sardis dice, sé vigilante, dice. En el verso 3.1. Ya, yo conozco tus obras, correcto, sí. Sí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Y luego le empieza a describir cómo está, ¿no? Y qué debe hacer, ¿no? Entonces, ¿y cómo termina el mensaje a Sardis? Verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Si vamos a la penúltima iglesia, que es Filadelfia, también empieza igual. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se está presentando a sí mismo el remitente, y está nuevamente en el verso 8, yo conozco tus obras. Y empieza a describir las obras de la iglesia de Filadelfia, ¿no? ¿Y cómo termina? En el verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? La última iglesia es la iglesia de la Odisea. ¿Cómo empieza la iglesia de la Odisea? De la misma manera, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, ¿no? Y termina en el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, hemos revisado las 7 iglesias, el escrito que Juan envía a las 7 iglesias, ¿no? Y hay cosas en común. Pregunto, según lo que usted ha observado, lo que hemos estado leyendo, hemos estado analizando, ¿qué cosas ve en común usted en el mensaje de las 7 iglesias? ¿Qué hay de común en los 7 mensajes? ¿Qué hay? A ver, ¿quién me puede decir? Está la palabra al que venciere, y también le da una recompensa. Le da, me parece, una recompensa.
Ya, Pastor, entonces, pastor, se repite la palabra yo conozco sus obras. yo conozco tus obras. Muy bien, se repite, ¿no? También se ¿Qué repite, más? tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias también. Pastor, El que tiene oídos, oiga, muy bien, bien observado. Les digo, pastor, creo que Sí, aquí en las 7 iglesias se repite un patrón, siempre, así ¿no? es. Ajá, Como que escribe, inicia las cartas describiendo a Jesucristo, pero utilizando, no como testigo verdadero, como el ángel, ¿verdad? Lo describe a Jesucristo. Luego así es. hay un conocimiento, pero ¿cómo le puedo explicar? Habrá un conocimiento de lo que está sucediendo en la iglesia general y Ajá, particular, porque está señalando exactamente qué es lo que conoce de esa iglesia. ajá, Y luego hay una promesa, ¿no, pastor? Hay una promesa y que le dice al que venciere o al que escucha. Y luego al final del patrón es como que un llamado para oír, ¿no? Para un llamado para que la iglesia escuche, ¿verdad, pastor? Ese es el ajá. patrón que se repite, creo, en todas las cartas. Ya, muy bien, gracias. Pastor, Sí, pastor, algo más. si se puede añadir a eso también, antes de hacer la observación de las cosas negativas que está sucediendo en alguna iglesia, siempre de alguna manera destaca la virtud. O sea, Ya, siempre destaca lo bueno, ¿no? De alguna manera, las cosas buenas ajá, que están haciendo para después recién describir lo demás y dar la exhortación, ¿no? Acá, iglesia. ajá. Muy bien observado también. Y en la primera parte, eh, el Señor dice, escribe al ángel. A todas las cartas usa la misma intención, ¿no? A Juan le dice, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, al ángel de la iglesia de otro lugar. Y cada iglesia tiene un ángel al que se le debe escribir, según la carta que hemos leído, ¿no? Bueno, todas inician igual, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia tal. Pregunto, ¿quién es el ángel de la iglesia? Pastor, Por algunos, Ari, Ari, por buenas favor. noches, buenas noches. Tal vez por la descripción que hace después de que dice ángel, podría ser Jesús, porque en cada carta a las iglesias menciona una característica del ángel, ¿no? Por ejemplo, dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Luego dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Claro, el ángel, el Señor Jesús. Habla en Tiatira, dice que es el Hijo de Dios, ¿No? el que tiene la espada aguda, el que Claro. tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿podría ser Jesús? No podría ser Jesús porque Jesús Claro. se está presentando no. como el remitente, como el que está encargando que escriban. Que escriba. Claro, Jesús es el que encarga que escriban. Dice, escribe al ángel. Jesús le dice que escriba al ángel. Entonces, no puede ser Jesús el ángel. Pastor, tenemos Sí, que pastor. recordar que este libro en específico es bastante simbólico. Ya. O sea, puede ser ángeles, puede ser líderes de la iglesia, ¿no? Puede ser los que están liderando la iglesia. No sé, es una idea, ¿no? Ya. Bueno, pastor, justamente en el 1.10, en el 1.20, especifica, ¿no? Dice, esta es la explicación del misterio, dice, las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias, ¿no? Entonces, presumimos, en todo caso, que está dirigiéndose a los pastores, pero como le dije al hermano, no hay mucha concesión en eso, ¿no? Hay algunos que optan por otra, porque pueden ser un ángel, digamos, un ángel, ¿no? Hay algunas otras explicaciones, pero creo que por ser una carta,
lo que se asume en todo caso es que sean los pastores, ¿no? O los líderes de cada congregación. Ya, muy bien. ¿Quién más quería participar? ¿Alguien levantó la mano? No me di cuenta. Pero no sé, leí también por ahí que cuando se refiere a ángeles, como que se simbolizan a la esencia de cada iglesia, como que la representación de lo que es cada iglesia, ¿no? O está, en qué condición espiritualmente está esa iglesia. No sé, es un dato, ¿no? Ya, vamos a ver, por eso estamos acá para ver, ¿no? Para ver qué nos arroja la Biblia. Ya, entonces hay alguien que está recibiendo el mensaje, que es el ángel, ¿no? Eso está claro, ¿no? Escribe al ángel, ¿no? Alguien va a recibir el mensaje. ¿Quién es el que va a recibir? El ángel, ¿no? Y el ángel sabe, ¿no? ¿Cómo se llama? El ángel está a cargo de la iglesia, es de la iglesia, por eso escribe al ángel de la iglesia. Ahora, ángel, ¿qué significa? Ángel. Mensajero. Como que un mensajero, ¿no? Un líder Mensajero, ¿no? Uno que Pastor, lleva el mensaje. Sí. en el versículo 16 y versículo 20 del primer capítulo, hay algo que puede ayudarnos, porque el versículo 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto es mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, sí. son los ángeles, bueno, mensajeros. Lo que no es, vamos a ver lo que no es, ¿ya? Para descartar algunas cosas, ¿no? Lo que no es un ángel que está a cargo de la iglesia en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Éfeso hay un ángel, un ser espiritual angelical que está a cargo de esa iglesia. Eso no es. Ya. No es un ángel, digamos, el ángel Gabriel está a cargo de Éfeso. No, no es. Porque no es la idea, sino está hablando a los que están enviando el mensaje. Ángel significa el que envía el mensaje. Los que están transmitiendo el mensaje, ¿no? Transmisores del mensaje. Entonces, le dice, escribe al ángel. Cuando le dice escribe al ángel, escribe al que va a llevar el mensaje, de lo que tú vas a escribir. Entonces, pastor, no se refiere a un ser espiritual, netamente. No. Sino se refiere a un ser, no a una persona. Recordemos, a un vocero. Sí. Pastor, perdón, recordemos que es una carta, ¿no? Así es. Es una carta, es algo que tiene que ser anunciado. Claro, ¿no? Tiene que ser leído, tiene que ser comunicado. Entonces, ¿quién es el que comunica? El mensajero. ¿Pastor sería el pastor? ¿El pastor sería el ángel? Podría ser, el mensajero puede ser un pastor, una persona que está a cargo de enviar ese mensaje, ¿no? Bueno, en nuestro contexto, ya hoy, ¿no? Lógicamente, el encargado de llevar el mensaje al pueblo, ¿quién es? Generalmente un pastor, pues, ¿no? Un pastor está a cargo de llevar el mensaje al pueblo. Entonces, en este contexto podría ser un pastor, ¿no? Los que estaban a cargo de las iglesias, ¿no? Los que llevaban el mensaje a las iglesias. Entonces, es el que envía el mensaje, el que recepciona el mensaje y el que va a dar el mensaje. Ese es el ángel. Por eso le dice, escribe a ese mensajero para que comunique el mensaje a la iglesia. Ahora, el Señor se describe a sí mismo con diferentes símbolos, ¿no? Esos símbolos están descritos en el capítulo 1 y también hay algunos símbolos que están en el Antiguo Testamento y que apuntan a Cristo, ¿no? Y que no están en la visión que Juan ve, ¿no? Ya, entonces hay bastantes símbolos en el mensaje a las 7 iglesias que describen a Cristo, ¿no? Y que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, fíjate que el Señor conoce la iglesia.
Interesante, ¿no? O sea, él conoce lo que se hace en la iglesia, en privado o en público. Él conoce. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y no se lo dice al ángel, se lo dice a la iglesia. Al ángel le dice que lleve el mensaje. ¿Y qué mensaje va a dar el ángel? El Señor conoce a la iglesia. Y como dijo Julio, conoce su esfuerzo, conoce su cansancio, conoce su tristeza, su aflicción, conoce todo lo que está haciendo, pero también conoce lo mal que está haciendo. Conoce los pecados en los cuales está cayendo. Conoce las inmoralidades en las cuales está cayendo. Conoce cómo se está formando falsas enseñanzas también en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia de Cristo es de Él y Él conoce todo lo que pasa en su iglesia. O sea, conoce lo que pasa en tu iglesia. Por ejemplo, en vida eterna, ¿no? Adi, ¿quién conoce lo que pasa en tu iglesia? Bueno, obviamente Dios que todo lo sabe. Adita, y ¿por qué conoce Dios la iglesia? ¿por qué conoce Dios? Sí. Porque Jesús es el centro de la iglesia. Porque es su iglesia, pues. Sí. Y Él conoce a toda su iglesia. Somos ovejas de su prado, pastor, nos conoce a todos. Desde el tiempo de Juan hasta hoy, el Señor conoce a su iglesia, ¿no? Pastor, tengo una pregunta. Dime, Javier. Antes que se vaya la idea. Pastor, el lenguaje que usa Juan con el lenguaje que vemos en las cartas paulinas, hay una diferencia porque Pablo en 2 Timoteo le dice, tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo tiene otro léxico, tiene Pablo, ¿ya? Y en este libro Apocalipsis encontramos otras figuras también, pero aquí en el capítulo 4 de 2 Timoteo, del versículo 9, encontramos una serie de nombres, y Pablo los nombra literalmente, ¿no? Los que le habían abandonado y los que estaban con ellos, se quedó con Lucas y pide las cartas. Entonces, mira, aquí también hay el mensajero, ¿no? Que le pide que traiga todo ello, a diferencia del mensaje de Juan, pues. Juan usa otro léxico. Sí, bueno, aunque cuando veamos la teología de Juan en el Apocalipsis, porque vamos a revisar un poco la teología juanina en el libro Apocalipsis, vamos a ver que los términos teológicos que usa Juan también están presentes dentro del Evangelio y de las cartas. Y ese es un argumento también para demostrar de que el autor del Apocalipsis es el mismo Juan, que escribe el Evangelio y que escribe las cartas, ¿no? Y lo vamos a revisar, ¿no? Es una parte del estudio que vamos a hacer, ¿no? Ya, pero el contenido de las cartas está reflejando que el Señor conoce y nada se escapa de la vista del Señor de la iglesia. Todo lo conoce, lo bueno, lo malo, todo. Y Él termina, ¿no?, dando exhortaciones de lo mal que están haciendo, pero también termina dando promesa. Y la promesa que da siempre tiene la misma condición. Fíjese, ¿cuál es la condición para alcanzar la promesa en todas las cartas, en las 7 cartas? Hay una constante ahí, hay una condición.
que alguien lo dijo, creo, hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en la primera iglesia en Éfeso, ¿no? En Éfeso capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. Al que venciere, ¿no? En Esmirna dice, en el verso 11, el que venciere. Pérgamo también dice, al que venciere, en el verso 17, ¿no? En Tiatira dice también, el que venciere, verso 26. En Sardis también dice, 3:5 dice, el que venciere. En Filadelfia dice en el 12, al que venciere. Y en el 3, en la Odisea, dice en el 21, al que venciere. Entonces, la promesa, para alcanzar la promesa que Juan está escribiendo por medio de Jesucristo, ¿cuál es la condición? Vencer. Vencer. No dicen intentar, pastora. No, dice vencer, ¿no? Es como que el Señor está diciendo el que gane. El que gane. Al final, el que gane, el que venza, el que triunfe, va a lograr esto. Pregunta para entender lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo se vence para alcanzar la promesa? Permaneciendo. Permaneciendo en cómo, a ver, explícanos. Pablo lo dice de otra forma, sé fiel hasta la muerte, dice. Claro, siendo fiel, ¿no? Seré la Permaneciendo corona fiel. de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se gana? En el Apocalipsis, ¿cómo gana el cristiano? Siendo fiel, pastor. Muriendo. Claro. Muriendo por Cristo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Al que muera por mí, Él va a vencer. Y ahora, fíjate lo que dice. Fíjate en el mismo Apocalipsis, ¿ya? Pastor, una pregunta. Dime. El hecho de morir por Cristo ya no sería una salvación por obra. El hecho de yo dar mi vida. No, esa es la promesa. Es la promesa de recibir algo de Cristo, no la salvación. Justamente, pastor, eso es lo que le quería preguntar, ¿no? Pero bueno, usted ya lo dijo muriendo. ¿Cómo se relacionaba, ¿no? Ese al que venciere con nuestra enseñanza de la seguridad de la salvación, ¿no? Con respecto a esa enseñanza que tenemos, ¿no? Ya. Ahora, claro, ellos están venciendo. ¿Cómo vence al mundo? ¿Cómo vencen al mundo? ¿Cómo vencen a la persecución? Porque ya sabe que el libro Apocalipsis es un libro que fue escrito en tiempo de persecución. Entonces, ¿cómo el cristiano vence a la persecución? ¿Huyendo? ¿Escondiéndose? No, enfrentando y muriendo en Cristo. ¿Eso le da la salvación? No, ya la salvación ya la tiene. Ese le da la recompensa. Le da el poder alcanzar la promesa. Le da la corona. ¿Ah? Y los que no venzan serán avergonzados, ¿no? Ahora fíjate, mira en el capítulo 7, versículo, vamos a ver, ¿ya? Verso 9, 7-9. Observe este pasaje con la relación de las promesas en las iglesias, en las 7 iglesias, ¿no? Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Ve cómo se vence? Enfrentando la fe
hasta la muerte. Vamos a leer. ¿Quién puede leer la multitud vestida de ropas blancas? Amén, pastor. 7:9. Adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Continúa. Sí. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya, gracias. Qué lindo pasaje, ¿eh? Fíjate. O sea, hay una multitud de personas delante del trono de Dios. Y Juan se admira, ¿no?, de tanta gente ver ahí. Y uno de los que estaba ahí, uno de los ancianos, le pregunta: Juan, ¿de dónde han salido estos? Y Juan le dice: yo no lo sé, pues no sé, tú debes saberlo. Y él le dice: ellos han salido de la gran persecución. Han salido de la gran persecución. ¿Y cómo salieron de la persecución? Muriendo. Pastor. Sí. Sí, lo que ha leído la hermana Ari correctamente, pastor, pero para llevar a la congregación es muy técnico, pastor, lo que se está tomando y de frente ir a Apocalipsis. ¿Cómo voy a morir en este tiempo? Va a decir el creyente. No estamos en un tiempo de los romanos, ni un tiempo de Pablo, es un tiempo, estamos en el año 2025. Entonces, ¿cómo voy a morir? Pregunta el hermano, como hizo la pregunta Roger. Entonces, para eso Pablo ya, para nuestro tiempo, nos hace ver, ¿no? Y nos dice Pablo en Gálatas, nos dice en Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo juntamente estoy crucificado, dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y va a añadir más ahí, ¿no? Va a añadir más. Ahora, a lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosa, también lo dice ahí en 3:5, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y una serie de cosas. Eso es lo que tiene que morir. Ya, esa es, bueno, una aplicación para nuestro tiempo, ¿no? Lógicamente. Pero hay que recordar que el Apocalipsis fue escrito para un tiempo de persecución, donde estaban muriendo muchos por el testimonio de Cristo, ¿no? Y Cristo le dice que esa muerte de ellos no es pérdida, sino su muerte es el comienzo de la victoria, o la victoria sobre sus enemigos, ¿no? O sea, fíjate cómo vence al enemigo, muriendo por causa de su testimonio. Jesús le dice eso: tú eres un vencedor, no porque le has ganado peleando, combatiendo y lo has matado, sino tú has muerto defendiendo mi testimonio. Tú eres un vencedor. Y como tal, mereces una recompensa. Y las figuras de las recompensas están ahí, ¿no? Por eso están en el trono de Dios y le sirven día y noche. No van a tener más sol, cansancio ni dolor, sino el Señor mismo lo pastoreará, ¿no? Entonces, la figura del Apocalipsis tiene que ver con eso, ¿no?
El vencedor en el Apocalipsis es el que no doblega su fe ni aún esté a riesgo de morir, ¿no? Es el que continúa firme hasta el final, ¿no? Y el Señor también lo dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará, ¿no? Y eso se está dando en el libro de Apocalipsis, en la persecución que hubo, ¿no? Entonces, en la estructura de las cartas tiene que ver la victoria del creyente venciendo a la oposición, a la persecución, a través de su muerte por causa del testimonio de Cristo, ¿va? Pastor, una pregunta. Sí. Estamos hablando de que las cartas que fueron distribuidas a las 7 iglesias eran el tiempo presente de la época de Juan, ¿verdad? Ajá, sí. O sea que esto ya pasó. Esas fueron las descripciones de lo que ocurría en ese primer siglo, sí. Claro, o sea, los cristianos que vencieron ya se podría decir que murieron, ya fallecieron, pero ¿estas promesas aún son, se podría decir, vigentes en nuestro siglo XX? Sí, claro. Mira, la persecución de la iglesia terminó en el siglo, casi final del siglo III, ¿no? Cuando Constantino se convierte. Luego hubo un chispazo más de persecución, pero fue poco. Ya con el emperador Teodosio ya se instituye la religión, la fe cristiana como religión oficial, ¿no? De ahí acabó ya toda persecución. De ahí en adelante, la iglesia entró en un tiempo de bonanza, de paz, ¿no? Más o menos hasta hoy, ¿no? Donde no ha habido mayor incidencias, ¿no? Como en los tiempos de Juan, ¿no? La iglesia ya no ha sido perseguida ni maltratada como en los tiempos de Juan. Sin embargo, el Señor dice que al final de los tiempos, nuevamente se levantará la persecución para los creyentes, para los cristianos, ¿no? Entonces, cuando vengan tiempos difíciles de persecución, de matar cristianos por defender su testimonio, entonces estas promesas nuevamente tomarán vigencia para los cristianos que estén en ese momento. No sabemos si nosotros vamos a estar, ¿no? Porque ahorita nosotros disfrutamos de una libertad tremenda para predicar el nombre de Cristo, ¿no? Para poder difundirlo por radio, televisión, redes sociales, internet, polos, libros, o sea, mire cuánta libertad tenemos nosotros para salir a las plazas, a los micros, hablar en nombre de Cristo, ¿no? O sea, no hay ninguna situación de hostigamiento, persecución, muerte, pues, ¿no? Como lo hubo en los tiempos de Juan. O sea, estamos gozando de una gracia que no debemos desaprovechar, ¿no? O sea, debemos usar ese tiempo de libertad para predicar a Cristo, ¿no? Con mayor intensidad, porque según la cronología de Apocalipsis, que vamos a ver, va a llegar un momento donde la persecución se va a volver a levantar, ¿no? Y va a ser una persecución mucho más fuerte de la que fue en los tiempos de Juan, ¿no? Y bueno, y eso vamos a ver en el capítulo 13 cuando hablemos de la bestia, ¿no? Que sube del mar, ¿no? Cómo va a tomar el control. Y ahí vamos a analizar un poco cómo va a ser ese tipo de persecución, ¿no? En qué consiste la persecución que la bestia va a levantar en los últimos momentos, ¿no? Y ahí la cosa va a ser seria, ¿no? Ahí sí, el que venciere, ¿no? Bien. Pastor, Sí. podríamos decir que aún no ha vuelto Cristo. Entonces, Claro. esa condicional al que venciere queda vigente, Así es. porque a lo largo de de todos los siglos, hasta 2025, siempre ha habido persecuciones, en mayor o en menor magnitud, pero sí la hay. En la actualidad hay también eso. Entonces, esa condicional todavía está siempre, ¿no? Así hay momentos de dificultad, va a haber, ¿no? Ha habido, no tanta intensidad, pero sí ha habido, ¿no? Y también
quizás en algún momento tú tengas que sufrir por Cristo, pues, y enfrentar situaciones no tanto al estilo de una muerte, sino unas situaciones que tengas que enfrentar tu fe, pues, con valentía, pues, arriesgando cualquier cosa, ¿no? Bien, está bien. Entonces la estructura de la carta tiene que ver con eso, ¿eh? No olvide. La estructura tiene tres partes importantes. Al ángel al cual se le escribe, que ya vimos que es el emisario, el mensajero, la descripción del remitente, que es Cristo, descrito en diferentes simbologías, imágenes que se ven en la visión de Juan, imágenes que trae también del Antiguo Testamento, cómo está la iglesia, la descripción de la iglesia, cómo las obras de la iglesia, las exhortaciones a la iglesia, y al final la promesa del Señor para los que vencen, ¿no? Esa es la estructura de la carta, ¿no? Ahora, acá viene el primer símbolo o el primer número que es usado en el Apocalipsis, ¿no? Y que de ahí en adelante lo vamos a seguir viendo, que es el número 7, ¿no? El número 7 es uno de los números bastante recurrentes en el Apocalipsis, ¿no? Y que significan algo. El 7 significa algo, no es un número que no tiene sentido, ¿no? Porque dentro de la apocalíptica los números siempre tenían alguna relación, ¿no?, con los eventos. En el caso del 7 específicamente, ese es un número divino, ¿no? Es un número, se le conoce como un número de Dios, la totalidad de Dios, ¿no?, la perfección de Dios, ¿no? El 7, ¿no? Por eso es que el número de la bestia, ¿cuál va a ser el número de la bestia? 555. 666. 6, ¿no? 6. Por uno me equivoqué, ¿no? 666, ¿no? Ahora, ese número es, el 6, es un número de imperfección, ¿no? O sea, intenta acercarse al 7, pero no puede, ¿no? El número 7 es el número de Dios, de la perfección, de la totalidad de Dios, del universo, de todo lo que es la creación de Dios, ¿no? La perfección se le conoce como el número de la perfección de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que cuando elige 7 cartas, 7 iglesias, no solamente habían 7 iglesias, pues había más iglesias, ¿no? Solo que 7 involucra o figura la totalidad, el conjunto universal de lo que es la iglesia de Dios en el mundo, ¿no? El conjunto total, el 7, ¿no? Es el número que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el primer número 7 va direccionado a eso, ¿no? Luego que Juan, bueno, tomamos un descanso para entrar al tema que sigue ya. El tema que sigue ya es ver la adoración celestial y ver lo que ocurre en el trono de Dios y qué está sucediendo con el Cordero que está junto al trono de Dios y recibe un rollo, ¿no? De ahí vamos a ir desarrollando ya toda la estructura del contenido de Juan. Estamos todavía desarrollando estructura, no estamos interpretando nada, ¿no? Estamos desarrollando estructura nomás. Ya hemos visto la estructura de las cartas, ahora vamos a ver cómo se dan las estructuras de las visiones de Juan, que van a empezar en el capítulo 4. Son 8:30, entonces vamos a dar un descanso para que se tome su eco o su café, Cafecito, o su manzanilla, o su menta, lo que usted tome, o si no toma nada, bueno, descanse ahí un rato. Y volvemos en 15 minutos para ver el tema de la estructura, ¿ya? Regresamos entonces, no se vaya, por favor. Ya basta.